No difundirás rumores falsos, ni echarás una mano a los malvados para dar testimonio falso. Éxodo 23:1. No le des compartir o share a noticias que no te constan que sean verdad. 2019. Pueden descender, hermanos, muchas gracias. Y pues nuestro deseo, nuestro anhelo es que el Señor nos use como canales de bendición, ¿verdad? Para poder bendecir a su pueblo. Siempre que nos paramos enfrente, temblamos, no porque no estemos acostumbrados a hablar en público, pues porque uno se acostumbra ya de tanto hablar, sino temblamos porque queremos que lo que salga de nuestra boca venga de parte de Dios para bendición del pueblo y que no nos subamos nosotros a decir cosas que vengan solo de nosotros o que vengan de nosotros, ¿verdad? Mire, ahorita vamos a orar, ¿verdad? Pero regularmente en cuanto a la recepción de la palabra, es muy importante que la tierra que va a recibir la palabra sea una buena tierra, ¿verdad? Y que es para que esa palabra pueda quedar ahí sembrada y pueda dar el fruto. Usted sabe que la única vez que la Biblia habla de buena tierra se refiere a nosotros cuando recibimos la palabra. No, digamos, los de la doctrina de la prosperidad dicen que cuando uno va a dar dinero debe revisar si ese dinero lo está dando en buena tierra. Pues se están refiriendo a la semilla dinero, porque el dinero también es una semilla, pero cuando se habla de la semilla dinero no se habla de la tierra necesariamente donde se tiene que sembrar, sino que el principio es la casa donde uno está, ¿verdad? Ese es el principio. En el restaurante donde uno come, ahí debería de pagar, ¿verdad? Ese es el principio. Pero cuando se habla de buena tierra se refiere a nosotros cuando recibimos la palabra. Entonces es una de las cosas. Usted y yo tenemos que estar dispuestos siempre a recibir la palabra que viene de parte de Dios. Algunas veces viene consuelo, algunas veces viene regaño, algunas veces viene ánimo, pero lo que venga de parte de Dios, uno abrir su corazón para recibirlo. Y también el que entrega la palabra, pues tiene que pedirle al Señor eso, ¿verdad? Porque sobre todo un pastor que se sube al púlpito y antes de subirse tal vez le dieron una mala noticia, ¿verdad? O tal vez un problema que tuvo que arreglar. Y entonces, y peor si el problema estaba relacionado con lo que iba a predicar, y entonces dice, ya no sé si predico sobre eso o no predico sobre eso, porque el alma de uno también entra en ese conflicto, ¿verdad? Pero creo que el punto aquí es que tanto usted como yo le digamos al Señor que Él sea el que nos hable en esta mañana. Amén. Que Dios no tenga ningún conflicto para entregar la palabra de Dios y usted tampoco para recibirla. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti a pedirte que tú nos hables, Señor, en tu misericordia y amor. Yo te vengo a suplicar que tú me uses para poder entregar tu palabra. Te pido que pongas tus palabras en mi boca, que pongas en todos nosotros un espíritu de revelación y de entendimiento. Te pido que quites todo estorbo de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos nosotros, Señor, ser esa buena tierra para recibir tu palabra y dar el fruto que tú anhelas. Te pido, te suplico, Señor amado, en el nombre de Jesús, que me des una unción quíntuple, dame la sabiduría y la gracia para poder enseñar, impartir y ministrar a tu pueblo en este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Le da un aplauso al Señor, hermano amado. Yo creo que moví aquí. Ahí está, ya está. Desde que entré esta mañana aquí sentí un mismo río, pero cuando ese mismo río se distribuía, empezaba
a regar de diferente manera y la administración que trae este río debemos de verla. Es la que vamos a ver. Solo le voy a mostrar los nombres de los ríos. En Génesis 2:11 dice, el nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, ahí hay bedelio y ónice. Versículo 13. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces ahí está hablando de los 4 ríos, pero vienen de un río destinado para regar un huerto que se dividía en 4. Ok, entonces cuando nosotros le acercamos al zoom y miramos esos nombres, por ejemplo, el río Pisón, esa es un par de traducciones que me llamaron la atención, pero este río Pisón puede traducirse o puede significar ese nombre que cambia. Ese es el primer río que riega un huerto. Una de las cosas que hace es cambiar. Diga conmigo, cambiar. ¿Qué hace ese río? Cambia. Por eso yo creo que si usted y yo somos regados por el río de Dios, tenemos que saber que una de las cosas que deben de pasar en nuestra vida es que deben ir produciéndose cambios. No puede ser que yo tenga 20 años de ser cristiano y que yo siga siendo el mismo, ¿verdad? Tienen que irse dando cambios en mi vida. Tal vez no de la noche a la mañana, porque sabemos que es un proceso muchas veces, pero definitivamente tienen que haber cambios. Si uno está igual que hace 20 años, entonces como que tiene que revisar y decir, Señor, yo necesito que tú me riegues, ¿verdad? Porque que tu río me riegue, porque necesito cambiar. Hay cosas que se tienen que ir cambiando, hermano. Es más, yo creo que este año, precisamente el año del renuevo, es un año de muchos cambios. Porque de hecho, cuando usted busca en el diccionario la palabra renovar, el diccionario secular, dice introducir cambios. Eso es renovar, introducir cambios. Entonces, qué bonito, era el año del renuevo y que no sé qué, sí, pero ¿qué es renuevo? Introducir cambios. Cambios internos y en cambios en el entorno, y eso va a ir produciendo cosas nuevas, brotes nuevos, brotes diferentes, pero debe de haber cambio. La iglesia del Señor debe ir de gloria en gloria, como decía el coro que se cantaba antes de que me entregaran el tiempo, ¿verdad? Amén. Le voy a hacer esa pregunta, pero obviamente no es para que nos la contestemos, sino que para que vayamos nosotros analizando. Si usted se analiza con respecto al año pasado nada más, ahí nomasito, hace un año, ¿será que ha habido una evolución en su vida, en mi vida? No es necesario que me conteste, pero que uno mire, ¿será que uno trata a la mujer diferente como la trataba el año pasado? ¿Será que la mujer trata a su marido diferente? Ahora sí se sujeta, antes no se sujetaba, ¿verdad? Perdón si machuco un callo, yo solo estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? ¿Será que el hijo que antes le gritaba a los papás y que pues se les ponía así al brinco, será que ahora ya es un hijo diferente? Porque no solo se trata de que lloremos o vibremos en los cultos, y definitivamente eso es parte de las ministraciones que vienen a nuestra alma, pero también se trata de ir avanzando allá afuera en nuestra vida natural. Deben de irse evidenciando los cambios, hermano. Mire, hay gente, y no me quiero detener ahí, pues que hay mucho que hablar, pero hay gente que cuando llegó a la iglesia era chanchullera, y eso se entiende porque venía del mundo. Pero ya tiene 10 años de ser cristiano y todavía sigue siendo chanchullero, hermano. Uno dice, mira, si vas a comprar un carro, no se lo vayas a comprar al hermano fulano, ¿verdad?
Hay gente que cuando vino a la iglesia no pagaba sus deudas. Ya lleva 10 años de ser cristiano y todavía sigue sin pagar sus deudas. Llega el cobrador a su casa y manda al hijito a decirle que no estoy, ¿verdad? Y el hijito ahí va creciendo, ¿verdad? Va creciendo creyendo que como para los hijos los papás son los héroes. Y lo que el papá dice está bien. Por eso se tiene que tener un equilibrio porque se convierte en una cosa que puede ser peligrosa. Yo estuve hablando con los hermanos acerca del bautismo, un tema doctrinal muy importante que me inquietó en el mes de enero, que el apóstol habló en el retiro de México acerca del bautismo. Entonces tuve que retomar unas cosas del bautismo y surgió un caso de una joven, ahora es una señora, ahora es una madre de familia, pero que cuando se bautizó tenía 7 años y se bautizó porque su papi se estaba bautizando. Entonces mi papi se está bautizando, entonces yo también me bautizo. Miremoslo desde el punto doctrinal primero y después desde el punto que le estoy hablando. Desde el punto doctrinal, eso no estaba bien porque nadie se bautiza porque papi se está bautizando, ¿verdad? Primero tuvo que haber creído y después bautizarse. El que cree y es bautizado, ese será salvo. Entonces ni siquiera averiguaron si la niña había recibido a Cristo, pero como papi se está bautizando, bauticémosla. No es así la cosa, ¿verdad? Ok, desde el punto de vista doctrinal. Pero desde el punto de vista que le estoy diciendo, es que el niño cree que lo que su papá está haciendo está bueno. Entonces esta niña creía que si su papá estaba bautizando, eso estaba bueno. Ok, entonces el niño, que su papá no paga las deudas y mira eso, él cree que así se hacen las cosas. Entonces va creciendo con una distorsión con respecto a la vida misma, siendo los padres tal vez cristianos. Perdón, solo estoy poniendo ejemplos, hermano. Yo no soy quien para regañar, que regañe el pastor Hugo. Ya va a venir ahí le toca a él. Pero yo le estoy enseñando, eso es lo que estoy haciendo. Lo que le estaba diciendo es que no pagaba cuando vino a Cristo. Eso se entiende, pero ahora ya debería de haber cambiado eso, pues. La cosa debería ser diferente en su casa. Amén. Entonces, lo primero que hace ese río es cambiar, empieza a ministrar de tal manera que tienen que ir produciéndose cambios en mi vida y esos cambios tienen que ser evidentes, hermano, tienen que darse. Y cuando alguien empieza a cambiar, entonces también empieza a multiplicarse, empieza a fructificar, empieza a dar frutos, empieza todo su interno y su entorno empieza a verse diferente, empieza a verse mejor, que viene la multiplicación. ¿Está conmigo? ¿Sí me estoy dando a entender o no? Bueno, el río Gihón, ese es el segundo. Ese quiere decir cascada o valle de gracia. Pero fíjese que me llama la atención esa cascada, porque cuando usted habla de cascada, lo que usted luego se imagina es una caída de agua, ¿verdad? Una caída de agua. Lo que le da vista es que usted se ponga abajo de la cascada y puede apreciar esa caída. ¿Cuántos han visto alguna cascada? Bueno, yo me recuerdo que cuando me acabé de casar me tomé una foto ahí con mi esposa en una cascada y un día le dije a mi esposa, vamos a pasar por ahí para ver cómo está el asunto, y ya no existe. Ya se secó esa caída de agua, hermano. Bueno, para que vea cómo está el deterioro de la cuestión de la tierra, ¿verdad? Bueno, pero la cascada es ver cómo cae algo de arriba, cómo cae hacia abajo. Entonces yo lo que veo es que este río nos enseña a ver hacia arriba y dejar de ver hacia abajo. Cuando uno habla de cascada, está viendo que el cristiano empieza a enamorarse de las cosas que vienen de arriba y lo de abajo es añadidura. Pero no puede avanzar un cristiano en su vida
si solo mira hacia abajo. Definitivamente es importante todo lo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Si usted tiene trabajo no es importante, eso va, perdón, si tiene trabajo o no tiene trabajo, eso es importante. Definitivamente eso va a causar una estabilidad o inestabilidad en una casa, definitivamente, pero el punto es que eso, si Dios está con uno puede salir bien, uno puede salir adelante porque uno está seguro y convencido que todas las cosas ayudan a bien, a aquellos que aman a Dios. Uno pone su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces este río nos enseña a ver lo que viene de arriba y darle la importancia que se le tiene que dar. Entonces vamos otra vez al tiempo. Cristianos que tienen tiempo de ser cristianos, 20 años de ser cristianos y no han sido bautizados con el Espíritu Santo. No, eso no es importante. ¿Y qué es importante entonces, verdad? Yo creo que si uno ya tiene su tiempito de estar en la iglesia, uno debería de sentir esa necesidad y decir, Señor, yo quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo. Y si ya he bautizado con el Espíritu Santo, pues decir, ahora quiero dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y poder ir a avanzar anhelando lo de arriba. Y eso al final va a ir haciendo cambios también en lo de abajo. Pero el río Gihón es enfocarse en las cosas que vienen de arriba. Y cuando esa cascada viene, convierte eso, ese lugar donde está cayendo, lo convierte en un valle de gracia. Fíjese qué lindo, ¿verdad? Porque la gracia, usted sabe que hay una gracia del Padre, una gracia del Hijo y una gracia del Espíritu Santo. Y la gracia del Padre fue la que nos dieron antes de que viniéramos a esta tierra, en la preexistencia. La gracia del Hijo fue cuando conocimos al Señor Jesucristo. Él nos encontró a nosotros, no nosotros lo encontramos a Él. Él nos halló a nosotros. Pero ahí está la gracia del Espíritu Santo. Y esa gracia del Espíritu Santo es la capacidad de poder vencer el pecado. Entonces el Señor nos va a ministrar de tal manera que nosotros podamos ir venciendo aquellas cosas que no hemos podido vencer por nuestra propia cuenta. Esa es la gracia del Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla de una gracia del tiempo final, es la gracia del Espíritu Santo, porque aquello que no hemos podido vencer, lo vamos a vencer con la ayuda del Espíritu Santo, con esa gracia, para que cuando el Señor venga nosotros vamos a ser agradables a Él. Muy bien, necesito avanzar antes de que había dos personas que están durmiendo, pero por lo menos hay con el aire acondicionado y todo eso, ¿verdad? Luego viene el río Tigris, que es esa palabra Tigris, esa es una más reciente, pero el nombre más antiguo de ese río Tigris era Haidekel. Y ese nombre quiere decir que siempre corre, que siempre corre. Entonces, una de las cosas que hace la administración de este río, que se divide en 4, es que siempre corre, que siempre corre. Eso nos habla de un cristiano que ya está definido, de un cristiano que no lo detienen las pruebas, no lo detienen los problemas, sino que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y así caminando predica, ¿verdad? Ni siquiera para predicar se detiene, sino que así sobre la marcha predica. Porque antes cantábamos ese coro, ¿verdad? En las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. Y luego decía, y solo se detiene para predicar. Pero yo creo que sobre la marcha tenemos que ir predicando. La iglesia no se detiene, que siempre corre. Entonces hay cristianos que todavía son inestables, que hoy están con un pie adentro y mañana con un pie afuera. Hay cristianos que todavía en un problemita se desaniman.
Hay cristianos que todavía lo detiene el mundo. Hay cristianos, hermano, que no avanzan por eso, porque dan un paso para adelante y dan dos para atrás, inestables. Cristianos, incluso, aquí no hay, yo sé que no, yo solo estoy enseñando, pero cristianos milagreros, le llamo yo, que solo buscan la iglesia cuando tienen necesidad, cuando les apretan el tornillo, y solo buscan las obras de Dios, pero no buscan los caminos de Dios, porque hay una diferencia, porque el Señor lo dice en el libro de los Salmos: a Moisés le mostró sus caminos y al pueblo de Israel sus obras. La gente que conoce las obras se va a deleitar, se va a gozar en el milagro, pero cuando la emoción del milagro pase, va a empezar a alegar. Y eso pasó con los israelitas 10 veces. Le alegaron al Señor, hermano, 10 veces hasta que cansaron al Señor. Pero porque ellos no conocían los caminos del Señor. Ellos solo conocían las obras del Señor. Entonces hay cristianos todavía que van detrás de las obras, detrás de los milagros. Entonces tienen un problema y empiezan a buscar. Nunca se han ministrado porque quieran ser libres, nunca se han ministrado porque quieren confesar un pecado. No. Se dicen: quiero ministración, pero realmente no es una administración. Si no es porque quieren liberar su alma, porque los están apretando, el tornillo los están apretando. Claro, es otra especie de administración, pero el punto que le quiero decir es que solo cuando les apretan el tornillo, buscan a Dios. Cualquier parecido es coincidencia, hermano. Ahí, si no me vuelven a invitar, es porque usted le habló al pastor Hugo mal de mí. Pero usted y yo tenemos que ser cristianos que vamos para adelante todo el tiempo. Aunque se levanten vientos, se levanten tempestades, el diablo mismo que se levante, nosotros seguimos buscando al Señor. Seguimos, sirviéndole, alabándole, en todo tiempo y en todo lugar, dice aquel coro: bendeciré a mi Señor. Que nadie te haga dejar de servir. Que nada ni nadie te haga dejar de servir. No busques excusas para eso. No, es que me regañaron. Pues sí, en una casa, en algunas ocasiones tiene que darse eso. Es que hay un problemita con un hermano, pues arregla el problema. Porque problemas siempre hay, hermano. Y uno de pastor tiene que andárselas ingeniando para que los hermanos no se estén peleando. Fíjese que en el grupo de alabanza tuve que poner una mi normita, yo allá, eso fue allá. No me voy a pedir la cita bíblica, ¿verdad? Sino que fue una norma que yo puse a los de alabanza. Que les dije yo: si yo me entero que están peleando dos de ustedes, mi trabajo no va a ser averiguar primero quién tiene la razón. Mi trabajo va a ser quitarle los privilegios a los dos. ¿Y quién tiene la razón? Pues se lo averiguamos después. ¿Cuándo, pastor? Pues me voy a tomar mi tiempo, ¿va? Si no es problema mío, es de ustedes, ¿verdad? Y entonces, ¿sabe qué hacen? Cuando yo, ya vi que tienes problemas con el hermano, entonces ya sabes, va la próxima semana y el tiempo que sea necesario ya no apareces en el plan. Rapidito se arreglan, hermano. Pero por un lado, bueno, está bueno, eso está bueno. Pero hay gente que un problema con un hermano, no, ya no voy a servir. Ya no, ¿y por qué? ¿Por qué dejar de servir en lugar de humillar su alma y decir: mejor me voy a poner a cuentas con el hermano, ¿verdad? Bueno, esas son las ministraciones de este río de Dios. Miremos el último, que es el Éufrates, que también se puede traducir, que se emplea al máximo. Y también se puede traducir como retoñar. Pero me llama la atención esa interpretación: se emplea al máximo. Entonces mire cómo lo trae el Señor con la administración. Primero lo cambia. Cambios en la vida de una persona.
Luego le enseña a uno a ver lo que viene de arriba. Luego uno se vuelve un cristiano estable, no milagrero, sino estable, que en todo tiempo busca al Señor. Y por último, uno aprende a emplearse al máximo en todo lo que hace. Cualquier cosa que haga, la hace de la mejor manera. Le dan el privilegio de la limpieza, lo hace de la mejor manera. Está en el área de niños, lo hace de la mejor manera. No tiene privilegio, le toca estar en la iglesia alabando al Señor, lo hace de la mejor manera. Se emplea al máximo para hacer lo que le han encomendado hacer. Así tiene que terminar el cristiano, empleándose al máximo. Y el cristiano que se emplea al máximo, entonces va a ser renovado, porque miren, la palabra retoñar es la palabra renuevo. Esas son las ministraciones del río de Dios. ¿Cuántos quieren esas ministraciones para su vida? Amén. Bueno, yo voy ahorita a entrar a la siguiente parte, porque yo le hablé que hay un río de Dios, y ese río de Dios ministra, ese río de Dios está constantemente regando el huerto, y nosotros necesitamos eso en nuestra vida. Pero también está la antítesis del río de Dios, y aquí quiero sacar algunas cosas que yo espero dejarle en su corazón ahí. Miremos en Apocalipsis 12:15, que dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Entonces yo quiero que vea, el que no es regado va a ser arrastrado. Por eso es bien importante que nosotros sepamos que es necesario ser regados, porque lo contrario va a ser arrastrado. Y ser arrastrado hacia qué, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que ver. Pero cuando se trata de ser arrastrado, es que te va a absorber la corriente del dragón. Por eso dice, para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Esa palabra arrastrado es una palabra que el griego es potamoforetos. Muy difícil de pronunciar, ¿va? Potamoforetos. Pero dice que quiere decir llevado por el río. O sea que el que no es regado por el río se lo lleva al río. Eso es lo que está diciendo, ¿eh? Pero oiga, ¿qué dice? También esa palabra se puede traducir vencido por una corriente. Vencido por una corriente. Y eso es bien importante, porque acuérdense que nosotros no pasamos en la iglesia todo el tiempo. Pasamos un par de horas, unas 3 horas, y después nosotros tenemos que seguir en nuestra vida secular. Y allá en nuestra vida secular, ahí se prueba quiénes somos en realidad, hermano. Fíjese que yo tenía un hermano que nunca pegaba bien en la iglesia, porque sus amigos allá afuera, cuando lo invitaban a tomar, él decía, no, yo soy cristiano, no voy a ir a tomar. Entonces los amigos le decían, lo que pasa es que tu mujer te manda, le decían. Pues ese es el concepto del mundo, ¿ah? Tu mujer te manda, ahí te tiene tu mujer sentadito a la par ahí en la iglesia. Y entonces el hombre le tocan su ego, le tocan su machismo, y dice, no, pues para que vean, no voy a ir. Entonces no iba al culto, hermano, para demostrarle a los otros que la mujer no lo mandaba. Qué triste, ¿va? Que uno tenga que demostrarle a los demás algo. Si el mismo Señor nos da la lección allá cuando el diablo lo tentó, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. No solo pan vivirá el hombre. No te tengo que demostrar que soy hijo de Dios haciendo eso. Si eres hijo de Dios, lánzate. No, yo no tengo nada que demostrarle al diablo. Yo soy hijo de Dios y punto, ¿verdad? Pero esa es la gente que está definida. Pues entonces, vencido, aquí con la palabra arrastrado por la corriente también se puede traducir vencido por una corriente. Entonces el río va a lanzar su corriente para arrastrar.
en este tiempo. Claro que a la humanidad la está arrastrando, definitivamente le está pegando una arrastrada ya. Que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero nosotros tenemos que tener cuidado que no nos vaya a arrastrar esa corriente a nosotros también. Amén. ¿Sí? ¿Sí me estás dando a entender, hermano amado? Ok, entonces el río de Dios riega. Ya se lo puse ahí, ¿verdad? Y riega en 4 dimensiones. Hace todo ese proceso hasta que nosotros lleguemos a emplearnos al máximo en lo que tenemos que emplearnos. Pero el río del dragón arrastra. Entonces yo me tomé a la tarea de ver algunos ríos que de alguna manera son como la sombra de este río. O podríamos decir, o como las ramas de este río del dragón. ¿Y cómo podrían estos ríos arrastrar a una persona? Entonces empecemos con el primero, Salmo 137, 1. Espero haberme dado a entender hasta dónde voy con la introducción. Pero dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Entonces yo quiero que vea ahí que el pueblo de Dios colgó sus arpas. ¿Dónde colgó sus arpas? En los ríos de Babilonia. Ayúdenme a predicar para que a mí se me quiten los nervios, ¿verdad? Ayúdenme a predicar. ¿Qué significa colgar las arpas? Colgó la toalla, dice el hermano. Sentirse derrotado. Bajó la guardia, dice el hermano. Dejar de buscar. ¿Qué más? Darse por vencido. Wow, por ahí vamos. Ya no adoraba. Ya no oraba. Oh. Bueno, usted me está ayudando a predicar. Están saliendo las cosas que yo quiero que salgan. ¿Hay algo más? No. Rendirse. ¿Qué más? ¿Ah? Dejar la pasión, perder la pasión. ¿Ah? Dejar de servir. Entristecerse. Perder el gozo. Perder el amor. ¿Perdón, hermano? Pensar en el pasado. Bueno, ahora yo le voy a hacer la pregunta que usted me ayudó a predicar. Usted no ha colgado sus arpas. ¿Ora más que antes o menos que antes? ¿Sirve más que antes o menos que antes? ¿Viene más a la iglesia o viene menos? Porque ahí tendríamos que sacar esas conclusiones, todo lo que usted dijo, ¿verdad? Entonces los ríos de Babilonia hacen que el cristiano cuelgue sus arpas. Acuérdese que son corrientes que arrastran. Babilonia. Y mire qué es lo que hace Babilonia. Ahí en los ríos de Babilonia nos sentábamos. O sea, la gente se acomoda en Babilonia. Babilonia es figura de un acomodamiento espiritual. Ese es Babilonia. Ese es el río que arrastra. Acomodarse resulta que es fácil. Porque esa es la corriente del dragón, arroja su río, ese río arrastra. Y una de sus ramas es el río de Babilonia. Ahí la gente se sienta, se acomoda. Pero yo quiero que veamos en Babilonia algunas cosas, porque de Babilonia hay mucho que hablar, ¿verdad? Solo de Babilonia es un solo tema. Pero Babilonia, aparte de que se traduce comúnmente como confusión por mezcla, Babilonia también se puede traducir como puerta de Dios. Yo quiero que vea eso. Claro que no de Dios, nuestro Dios,
sino que estamos hablando que se convierte en una puerta dimensional. Entonces Babilonia es una puerta que se abre a potestades, que se abre a cosas que no son de Dios. Entonces cuando el río de Babilonia inunda a una persona o inunda una casa, inunda un hogar, eso quiere decir que se están abriendo puertas. Y uno tiene que ver que esas puertas sean cerradas, hermano. Mire, yo les he de decir que no todo lo que nos sucede es culpa del diablo. La tormenta que se le levantó a Jonás, esa no la levantó el diablo. Si el diablo estaba feliz porque Jonás iba para Tarsis, hermano. Esa tormenta no la levantó el diablo, esa tormenta la levantó Dios. Entonces no puede estar metido en una tormenta por estar en la barca de Jonás. Podría estar metido en la tormenta, o por ser Jonás, ¿verdad? Pero la tormenta que se levantó allá en Galilea, cuando el Señor Jesús iba con sus discípulos, esa sí se la levantó el diablo, porque del otro lado iba a ser liberado un endemoniado. Entonces el diablo sí estaba bravo, y entonces esa sí la levantó el diablo. Entonces nosotros vemos que puede haber un problema, que nosotros nos metimos por desobedecerle a Dios. Puede haber un problema como en el caso de los discípulos, que es precisamente por hacer la voluntad de Dios que el diablo se pone a atacar. Pero a veces uno puede estar metido en un problema solito, como fue en el caso de David. Que David le abrió una puerta al diablo, hermano. Imagínense, David cayó 7 veces, pero una de las más conocidas es el pecado con Betsabé, ¿verdad? ¿Se recuerda de eso? Después de que el profeta lo confronta y él dice, pídele al Señor que me perdone, el profeta le dice, tu pecado ha sido perdonado, pero por cuanto has hecho blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que va a nacer morirá. Pero le dice algo más el profeta, y la espada nunca se apartará de tu casa. Entonces, ¿y ahora qué? Él mismo se metió en el lío. Entonces hay 3 formas de estar metidos en un lío, ¿verdad? Pero sabe que a veces es uno mismo el que se mete en líos, porque se acomoda espiritualmente, y entonces uno empieza a abrirle puertas al diablo, empieza a permitir cosas en su casa, en su familia, que no tenía que haber permitido, porque fue bajando la guardia espiritual. Entonces empezó a permitir cosas, y cuando uno mira, es un solo caos. Y yo vengo esta mañana a decirle, no baje la guardia espiritualmente, no deje que el río de Babilonia lo arrastre, no se acomode. Y si se había acomodado, pues esta mañana yo le vengo a decir, despiértese, levántese, no se quede sentado donde está, no se quede llorando, recordando lo que antes era, porque hay gente que eso hace también, ¿verdad? Se acomoda y empieza a decir, yo antes profetizaba, porque ahora no profetiza. No, si yo viera antes, miraba visiones. ¿Y por qué ahora no? ¿Qué pasó? Es que ya no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Ahora es mejor todavía, hermano. Y sobre todo, digamos, con todo respeto, pero a mí me ha pasado que he recibido personas que han llegado del IM y no pueden avanzar porque siguen buscando el IM. Y si sigue buscando el IM, aquí no es, les digo yo. Aquí no es. ¿Y dónde es, hermano? Ya no está, ya no existe. Porque en realidad no existe. El nombre tal vez, pero el IM ya no existe. El movimiento ya no existe. Y entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué anda buscando? Porque tiene que sacudirse. Porque es cierto que uno tiene que comer pasas, ¿verdad? Porque las pasas son las experiencias pasadas, dulces que uno tuvo. Pero también hay que comer manzanas, experiencias nuevas.
Entonces Babilonia estanca a la gente y la gente empieza solo a comer pasas y a recordar su pasado, que viera qué glorioso, viera cuando yo vine al Señor, viera los milagros que Dios hacía, viera lo que el Señor hizo con mi familia y gloria a Dios, eso es un buen testimonio, pero ¿y ahora qué? ¿Cómo está el asunto? Tenemos que ir para más y no para menos. Dígale al que está a la par suya, vamos para más, no vamos para menos. Y el primer paso para ir para menos es estancarse. Otra vez, dígale al que está a la par suya, vamos para más, no vamos para menos. En el nombre de Jesús, vamos para más. Tu familia va para más, tu matrimonio va para más, tus finanzas va para más, el ministerio que Dios te ha dado va para más, tu vida espiritual va para más, no para menos. Babilonia es enemiga de ese avance. La gente dejó de alabar, pero no solo dejó de alabar, dejó de orar, porque cuando uno mira Babilonia, una de las leyes que pusieron en Babilonia fue contra la oración. Entonces Babilonia es enemiga de la oración, es enemiga de la alabanza, de que la gente cuelgue sus arpas, es enemiga del servicio. Pero ¿sabe qué es amiga Babilonia? Es amiga del orgullo. A veces hay cosas que por nuestro orgullo no podemos avanzar, hermano. Es que nuestro orgullo nos traiciona, hermano. ¡Ja! Nosotros decimos que no. Y no se me vaya a ofender. Pero en más o menos medida, todos tenemos orgullo. Gloria a Dios por ese amén. No esperaba realmente aménes, ¿verdad? Pero algunos en más y algunos en menos, pero todos tenemos orgullo. Y Babilonia lo que hace es incentivar el orgullo. ¡Ja! ¡Ja! Y con el orgullo uno no avanza, porque sabe que a veces lo puede tener estancado a uno. Fíjese pues, lo puede tener estancado un resentimiento, y lo que el Señor le está pidiendo es: perdona, sé libre de eso. Y uno por orgullo no quiere soltar eso, uno quiere seguir amarrado a eso. Entonces no avanza. A veces el Señor le dice: mira, yo te voy a bendecir en esta casa, lo único que tienes que hacer es someterte a tus pastores, a tus autoridades, y dejar que ellos te bendigan y que ellos te instruyan, y no quiere. ¿Cómo cuesta eso, hermano? Me recuerdo que en los inicios del ministerio, una de las cosas que costó era el reconocimiento hacia mi persona. Costó un poquito. Pero después el problema era el reconocimiento de mi esposa. Siempre como que con el reconocimiento hay algo, ¿verdad? Porque me dijo alguien una vez: yo con usted camino, hermano, pero con su esposa, nah. ¿Y entonces qué quiere que haga? ¿Que me divorcie de ella o qué? ¿Que busque otra mejor? Usted me va a decir quién es mejor que ella. No, si lo que pasa es el orgullo. No es tanto porque la persona sea buena o mala, no, es el orgullo. Eso hace que uno no reconozca. Y cuando alguien no reconoce autoridad, se va a estancar. No va a poder avanzar si no reconoce la autoridad genuina de Dios. No va a poder avanzar. Se va a estancar. No al estancamiento espiritual. No al acomodamiento espiritual. No a colgar las arpas. No a sentarte. Pero Babilonia sabe de qué más es amiga. Es del orgullo. Perdón, al orgullo ya le había dicho, ¿verdad? Es de la religión. Ya le estoy repitiendo el orgullo. Ya tanto orgullo me va a decir usted. Entonces, la religión es un problema. Déjeme explicarle que al enemigo le gusta la religión. Porque el religioso no avanza tampoco. Una de las cosas que temo y le he dicho a los hermanos allá es: temo que nos volvamos religiosos. Yo no quiero que nos volvamos religiosos, hermanos,
Porque los religiosos, una de las primeras cosas que aprende a hacer es a juzgar a sus hermanos. Antes de cambiar él, quiere cambiar a los demás. Ese es el problema religioso. Y como se volvió religioso, hermano, se acomoda a las rutinas. Y como se acomoda a las rutinas, no abre su corazón para lo que Dios quiere hacer en su vida. No nos acomodemos a una religión. Yo me resisto a que el evangelio que nosotros vivimos se convierta en religión. No queremos religión tampoco. Amén. Ok, entonces son los ríos de Babilonia que arrastran. Ese es el acomodamiento y el estancamiento espiritual. Amén. Muy bien, acuérdense que estamos hablando de la antítesis del río de Dios. Y esa antítesis viene con diferentes ríos. Miremos este otro. Segunda Reyes 5:12. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Este es el caso de Naamán. ¿Se recuerda ese caso, verdad? Limosnero y con garrote, hermano, ¿verdad? Él quería ser limpio, ¿sí o no? ¿Y qué le dijeron? Que se metiera 7 veces en el Jordán. ¿Cuánto le iba a costar eso? Nada. Solo irse a meter al Jordán. Y pareciera que es la perspectiva de la persona, hermano, porque pues el Señor nos permitió ir a Israel el año pasado y fuimos al Jordán. Por ahí tengo unas fotos. Y no es tan sucio como dice Naamán. Bonito, si dan ganas de bañarse ahí, hermano. No es tan sucio. Y él lo vio sucio. Él lo vio mal. Entonces parece que es el ojo de uno el que puede ver mal algo, ¿verdad? Y entonces él empieza a comparar los ríos de Damasco, los empieza a comparar con las aguas de Israel, y él no consideraba las aguas de Israel apropiadas para que él fuera limpio. Entonces déjeme explicarle qué entiendo yo aquí con los ríos de Damasco, que es algo que a mí desde que lo vi la primera vez, hermano, yo le pedí al Señor que me ayude, que ese río no me va a arrastrar. Porque es que uno quiere ser limpio, uno quiere que las cosas cambien, uno quiere que las cosas funcionen, uno quiere que su matrimonio funcione, uno quiere que su hogar funcione, pero uno quiere que funcione a su manera. Y el Señor tiene sus maneras de hacer las cosas. Él quería ser limpio, pero él quería decir cómo. Él quería decir cómo se hacían las cosas. No, y el Señor le dijo, no es a tu manera, es a mi manera. ¿Y será que me meto 14 veces al Habaná? No, 7 veces en el Jordán. Sigamos negociando, me meto 28 veces en el Farfar. No, son 7 veces en el Jordán. Entonces así está uno a veces, ¿verdad? Queriendo que las cosas cambien, pero buscando uno cómo se hace, queriendo a decirle a uno cómo va a funcionar, al Señor, queriendo decirle a uno al Señor cómo van a funcionar las cosas. Entonces uno le dice, Señor, yo necesito que mi matrimonio cambie. Cambia a mi mujer, Señor. Ya de una vez le está diciendo al Señor que el problema es la mujer. Y el Señor le dice, no, necesito que tú te metas 7 veces en el Jordán. Y por el otro lado está la mujer, Señor, cambia a mi marido, Señor, ese naval que me tocó, Señor. Y el Señor le dice a la mujer, no, yo quiero que tú te metas 7 veces en el Jordán. Es decir, los ríos de Damasco son las salidas que nosotros le encontramos a las situaciones, queriendo evadir el proceso que Dios quiere utilizar
para introducir en nosotros los cambios que quiere introducir, los procesos que Dios quiere utilizar para bendecirnos. A veces los procesos de Dios no los vamos a entender, pero seguramente que si nosotros le creemos a Dios, si nos mantenemos firmes, seguramente si nosotros confiamos en Él, si nosotros nos llenamos de esperanza, si nosotros sabemos que Él es bueno y que nada que Él hace es para nuestra destrucción, yo le aseguro que el final va a ser bueno, hermano amado. Los procesos que puedas estar pasando, Dios los ha permitido. Dios los ha permitido. Mire, yo tuve un caso de alguien, hermano, que tuvo un problema bien serio, familiar. Y en los primeros días, él no entendía. Él lloraba. Incluso hasta se autojustificaba. Decía, no puedo creer. Y hasta entró en una depresión por los problemas que estaban pasando. El asunto es que su hijo incluso pues terminó en la cárcel y la cosa se volvió bien complicada y ellos hasta se empezaron a enfermar y todo por causa de la situación que estaban pasando. Eso fue al principio. Como al año yo empecé a oír de los hermanos como cosas como era necesario que esto pasara. Cómo han cambiado las cosas en la casa. Cómo ha cambiado mi hijo. Sí, ni modo, ya ahora ya tenía que cambiar, vaya. Y la cosa es que pasaron, no sé si 2 o 3 años, y los hermanos están tan agradecidos con Dios por lo que Dios permitió en su casa. Agradecidísimos. Y ellos están seguros que si Dios no hubiera permitido eso, ellos no estuvieran ahora como están. A veces Dios necesita que nos sumerjamos en el Jordán y nosotros no queremos hacerlo, hermano. Y entonces, como no queremos hacerlo, el proceso se alarga. Naamán todavía estuviera leproso si estuviera alegando por el Jordán. Todavía no hubiera sido sano. Pero cuando decidió aceptar aquello que Dios le dijo, el proceso genuino de Dios, entonces él fue limpio. Entonces a veces el proceso de Dios, le voy a mencionar algunos procesos que Dios utiliza. Por ejemplo, uno de los procesos que Dios utiliza para limpiarnos es la disciplina. ¿Y cómo nos resistimos a la disciplina, hermano? Mire, cuando se habla del tema y decimos, hermano, el martes véngase porque el tema doctrinal del martes va a ser la disciplina. Traiga lápiz, traiga cuaderno, traiga su Biblia y usted viene y apunta y el tema lindo y usted dice, amén, qué bonito la disciplina, los beneficios de la disciplina, todo lo que produce la disciplina, qué bonito, y usted lo apunta y gracias Señor, qué tema tan lindo. Pero cuando, y es más, cuando disciplinan a alguien más, dice, muy bien, el pastor está poniendo por obra la palabra, qué bueno que disciplinó a ese hermano carnal, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso. Pero cuando lo disciplinan a uno, hermano, me voy de la iglesia. Ese pastor no tiene discernimiento, carnal es igual que el otro hermano, ¿verdad? Que no nos gusta la disciplina y a veces en la disciplina el Señor quiere limpiarnos. ¿Cuántos quieren ser limpios? Entonces es un proceso de limpieza, un proceso de restauración es la disciplina. El camino, uno de los caminos a la restauración es la disciplina. Y a veces el Señor permite que lo discipline el humano. Y cuando uno no se deja que lo discipline el humano, lo va a disciplinar él. Pero de todas maneras uno no se escapa de la disciplina. Entonces en lugar de estar alegando por los procesos de Dios, mejor digamos, Señor, gracias por las cosas que tú permites.
quiero entender poco a poco que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Yo sé que eso que estoy pasando es temporal, pero al final va a haber bendición para mi vida y para mi familia. Así que yo te voy a seguir buscando y voy a seguir adelante. Que el Señor nos ayude. Los ríos de Damasco quieren sustituir los procesos de Dios. Quieren que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera y así no van a funcionar. Dentro de 20 años nos volvemos a encontrar si el Señor no ha venido y tu casa va a estar igual. Porque si la pudieras arreglar, tú ya estuviera arreglada. Bueno, yo no sé por qué estoy mencionando mucho la casa, ¿verdad? Pero si dejamos que las cosas sean a la manera de Dios, seguramente en el menos tiempo del que nos imaginamos, las cosas van a ser diferentes, hermano amado. Le voy a leer un último por cuestiones del tiempo. Segunda Reyes 19:24. Aunque me gustaría leerle los dos, casi solo se lo voy a leer por lo menos los dos siguientes, pero dice: yo cavé pozos y bebí aguas extranjeras y sequé con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. Entonces aquí hay otros ríos, ¿verdad? Esos son ríos que arrastran. Los ríos de Egipto están relacionados por lo menos con dos cosas: con el mundo y con esclavitud. Esclavitud, y la Biblia dice con respecto a la esclavitud que uno es esclavo de aquello que lo domina. Si hay algo que me domine, yo soy esclavo de eso. Espero yo en el nombre de Jesús que aquí no haya ningún esclavo, ¿verdad? Pero resulta que a veces hay algunos que son esclavos tal vez de problemas de tipo sexual, algunos son esclavos del carácter. Por ejemplo, su carácter los domina. Algunos son esclavos del amor al dinero, como decía la pastora. Hay diferentes tipos de esclavitud. Entonces, Egipto está relacionado con esclavitud y nosotros tenemos que buscar nuestra libertad. Los ríos de Egipto nos quieren tener esclavos todo el tiempo. Pero también los ríos de Egipto están relacionados con cosas mundanas, costumbres del mundo. Qué fácil es que el mundo arrastre al cristiano en lugar de que uno arrastre al mundo para Cristo. A veces uno es arrastrado por el mundo. Entonces, esos son los ríos de Egipto. Que no te arrastre el mundo. Dígale al que está a la par suya, que no te arrastre el mundo. Pero le voy a leer este otro, por cuestiones del tiempo no me voy a tener allá, pero en Isaías 18:1, este es un río que me ha llamado mucho la atención, que dice: ay de la tierra del zumbido, como lo que pasa a veces con el sonido, ¿verdad? En lugar de que sea sonido es zumbido. Ay de la tierra del zumbido, de alas que está más allá, de los ríos de Etiopía. Entonces yo quiero decirle algo de los ríos de Etiopía y con esto voy a ir cerrando. Etiopía es una tierra cuyos descendientes vienen de Cam. Y cuando hablamos de Cam, estamos hablando de alguien que deshonró a su padre, y al deshonrar a su padre cayó bajo una maldición ancestral. Entonces eso es Cam. Entonces una de las cosas que nos habla de Etiopía es de maldiciones ancestrales. De eso nos habla Etiopía. Yo creo que usted se ha leído, ¿verdad? Esa historia de Cam, después del diluvio, que se burló de la desnudez de su padre, lo dicen nuestras versiones, pero pareciera ser, la Biblia nos deja ver que incluso pudo haber una acción incestuosa ahí en ese momento. El asunto es que se burló de su padre, que deshonró a su padre y por lo tanto atrajo maldiciones ancestrales. Entonces los ríos de Etiopía están relacionados con maldiciones ancestrales
que deben de ser rotas en medio del pueblo de Dios. Y mire, hay dos cosas que usted debe de saber. Número uno son las maldiciones ancestrales que nos pueden alcanzar a nosotros. Pero número dos, las maldiciones ancestrales que nosotros podríamos dejarle a nuestros hijos. Porque regularmente cuando hablamos de maldiciones ancestrales hablamos de lo que pudimos haber alcanzado nuestros padres, pero no hablamos de lo que nosotros podríamos heredarle a nuestros hijos. Y yo, bueno, una de las cosas que yo he entendido, que la mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos no es la educación. Ese es un logo de los colegios, ¿verdad? Un eslogan de los colegios. La mejor herencia es la educación. Pero no es cierto. Lo que yo he entendido es que la mejor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos es la bendición. Cuando un padre se enfoca en la bendición, seguramente va a dejar un legado de bendición a sus generaciones, aunque no les deje nada. Mire, hermano, mire, perdone que me ponga como ejemplo, me da pena, pero fíjese que a mí no me dieron herencia. Yo vengo de una familia acomodada. Todos nos acomodábamos en el mismo cuarto, dice él. No, ¿perdón? Ah, ya. Bueno, no entendí, pero sí está bien. No, fíjese que mi bisabuelo era un hombre de mucho dinero. Él le dio herencia a mi abuelo, pues mi abuelo también manejó sus fichitas. Pero ya con el asunto de mi abuelo, para la siguiente generación, estoy hablando de lo económico ahorita, que lo económico no es todo. Del asunto de mi abuelo, para la siguiente generación hubo un clavo con la herencia. Solo una persona, de los 7 hermanos, solo una persona se quedó con todo. Solo para decirle ahí el clavo que hubo. Entonces, yo crecí en escasez, yo tuve que trabajar para graduarme de perito contador. Trabajaba de día y estudiaba en la tarde. Nos costó un poco. Mi mamá tuvo que trabajar siendo hija de un finquero, tuvo que trabajar de muchacha de casa para sacarme mis primeros años de estudio. Entonces, mi mamá no me dejó herencia. Hablando de lo natural, de lo material. Pero ¿sabe qué hizo esa viejita? Se metió con Dios, de los 7 hermanos. De los 7 hermanos, yo me atrevo a decir con gratitud delante de Dios, que fue la que más se metió con Dios, hermano. Se metió con Dios esa mujer, y hasta el día de hoy yo puedo faltar al culto, pues mi mamá no falta, hermano, ¿verdad? Se metió con Dios, una mujer de oración, de servicio, y ella tuviera o no tuviera dinero, ella ahí estaba en la iglesia alabando a Dios, sirviendo a Dios con gozo. Ella, hermano, nunca se doblegó espiritualmente, hasta el día de hoy. Entonces ella no me dejó herencia natural, pero me dejó unas bendicionotas, hermano. Y un día yo estaba ministrando, mi mamá se congrega con nosotros, yo estaba ministrando, estaba hablando de las tres órdenes sacerdotales, Gersón, Coat y Merari, y explicando que los coatitas no les habían dado herencia natural, material, pero sí les habían dado la mejor herencia, que era cargar las cosas santas. Y estaba ministrando eso, hermano. Yo ya medio lo había entendido, pero ese día, hermano, me puse a llorar y de una manera, porque yo entendí que tanto mi mamá como yo somos coatitas. No entendí eso. Por eso no nos dieron carretas, porque tal vez las carretas nos hubieran llevado a saber ni a dónde, encarretados a saber ni dónde estuviéramos, hermano. Sino que lo que el Señor nos ayudó es a comprender cómo se llevan los hombros las cosas más santas.
Y entonces me dejó bendición. No me dejó herencia material, pero me dejó bendición. Entonces la mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos es la bendición. Padres de familia, y esforcémonos por dejarles bendición a nuestros hijos antes de cosas materiales. Esforcémonos por eso. Bendición, bendición, arrancar bendición. Entonces, primero vamos a romper con las maldiciones ancestrales que nosotros andemos cargando, porque definitivamente hay. Porque yo solo estoy hablando de una generación, solo estoy hablando de mi mamá. Y que por cierto, pues mi mamá sola, porque se había divorciado mi papá, y mi papá le daba una ayuda, así que casi que porque lo obligó el juez, hermano. Así, pero que más gastaba mi mamá en ir a traer el dinero a donde lo tenía que ir a traer que lo que nos servía. Bueno, no me estoy quejando ni estoy amargado por eso, ya todo eso el Señor ya me sanó, solo le estoy explicando, ¿verdad?, cómo estuvo el asunto. Pero hay cosas de mi familia, volviendo a las... Perdónenme que me estoy pasando unos 5 minutitos nada más, perdón, hermano. Porque no quiero que pasen otros 5 años para que me vuelvan a invitar. No son mentiras. No se ha dormido todavía, ¿verdad? La familia adinerada que yo le digo, era mis abuelos, mi bisabuelo, ellos eran idólatras. Ellos en esa hacienda que tenían, porque no era ni una finca, era una hacienda. Cuando yo le muestro a mis hijos desde dónde hasta dónde era la propiedad, no lo pueden creer. Era una hacienda. Pero le hacían feria a su patrono en lo católico, que era San Lorenzo. Mi bisabuelo tiraba la casa por la ventana para hacerle, eran idólatras y trajeron un montón de maldiciones ancestrales sobre todas sus generaciones. Cuando yo empiezo a ver, y con todo respeto y que Dios tenga misericordia de todos mis familiares por esa línea, pero cuando yo los empiezo a ver, gente que tuvo tanto dinero, fracasada. Miro mis primos, hermano, fracasados en sus matrimonios. ¿Y sabe qué? Que no supieron administrar lo que les dejaron. Y empobrecidos. O sea que al final ni siquiera lo material que les heredaron les sirvió. Yo los miro, pero Dios santo, ¿sabe qué estudiaron? Ellos estudiaron en ese tiempo, hermano. Ellos estudiaban en la capital, mis primos. Que alguien desde allá saliera a la capital a estudiar a buenos colegios. Eso era algo raro, pues eso era la gente que tenía billete. Estudiando en buenos colegios y yo en una escuela pública. Y entonces cuando yo empiezo a ver, digo, ala, pero ¿cómo terminaron? Terminaron mal. Porque les dejaron esto, pero no les dejaron bendición. Entonces, la bendición es muy importante. Los ríos de Etiopía quieren que la gente se quede sin bendición. Es enemiga de la bendición. Cam no supo arrebatarle bendición a su padre, que esa es una de las formas de ser bendecido, ¿verdad? Arrebatarle bendición a los padres. Aunque no diga amén, ¿verdad? Pero arrebatarle bendición a los padres. Tenemos un padre en nuestro espíritu, un padre en nuestra alma, un padre en nuestro cuerpo. Y hay que arrebatarle bendición a los padres. Y él no supo ni siquiera eso, ni siquiera arrebatarle una bendición a su padre. Entonces, los ríos de Etiopía son los que arrastran con maldiciones ancestrales. Y tenemos que pedirle al Señor que se rompa toda maldición ancestral, que venga a nuestros antepasados. Pero también que si vino y nos alcanzó, que ya no siga para otros. Hermano, porque es importante que de veras revisemos eso, hombre.
Mire, cuando yo he hablado, y me da pena a veces hablarlo porque uno conoce a las ovejas, ¿verdad? Pero a veces hay que hablarlo. Y una vez a mí se me olvidó que había un caso en la iglesia de eso y yo expuse el ejemplo. Y yo dije, la bisabuelita se divorció, fue mamá soltera. La abuelita se divorció, fue mamá soltera. La mamá se divorció, es mamá soltera. Y la hija se está divorciando, es mamá soltera también. Puchis, hermano. Y después del culto se me acerca la hija. Yo no me acordaba. Pero ella está en el asunto. Y me dijo, ¿y cómo hago para que mi hijita ya no pase por eso, verdad? Entonces ya le entró la preocupación. Pero después del culto también se me acercó una niña, porque como yo hablé de todo, las maldiciones ancestrales, se habla de todo, ¿verdad? Y hablé de cuando la gente no paga deudas y que a los hijos los alcanza el acreedor. Hablé de eso. Entonces también estaba una niñita ahí que no quiso salir esa vez al aula de niños y se quedó. Y después del culto, preocupada, porque la mamá no llegaba a la iglesia, ahora ya llega, pero no llegaba a la iglesia, preocupada, porque su mamá no pagaba las deudas. Y entonces dijo, a mí me va a alcanzar el acreedor, ¿verdad? Preocupada la niñita. Entonces una madre preocupada por lo que le podía dejar a sus hijos y una niña preocupada por lo que podía alcanzar por sus papás. Todo eso, maldiciones ancestrales, es un tema muy amplio por hablar. El tiempo se me fue, pero yo quiero decirle que por eso necesitamos el río de Dios, para que el río del dragón no nos arrastre y que nosotros podamos ser bendecidos, hermano, en este año del renuevo. Amén. Se me ayuda con el piano, entonces vamos a solo hacer un resumen. La antítesis del río del dragón, perdón, la antítesis del río de Dios es el río del dragón. Y que aquí, entonces son 4. Los ríos de Babilonia, que es el acomodamiento para poderlo generalizar. Los ríos de Damasco, que no quieren aceptar el proceso de Dios. Y que quieren, y que uno se resiste a eso y quiere hacer las cosas a su manera. Los ríos de Egipto, que es el mundo y la esclavitud. Y los ríos de Etiopía, que son las maldiciones ancestrales. Esos son la antítesis. El enemigo quiere arrastrarnos con la corriente. Pero gracias a Dios que el Señor nos riega con su río, hermano. Que el Señor nos riega. Póngase de pie. Vamos a orar esta mañana. Por cuestiones del tiempo, aunque cuando el pastor Hugo allá también se tarda un poquito. No. Tal vez no voy a poder detenerme mucho a ministrar, pero sí siento que debería ministrar. Primero quiero llamar, si hubiera alguien aquí que no conoce al Señor y quiera recibir a Cristo en su corazón, o alguien que quiera reconciliar, quisiéramos llamarlo para que venga y que a partir de ahora se deje regar por el río de Dios, no por una religión, no por un movimiento, sino que se deje regar por el río de Dios. Si hubiera alguien que no conoce al Señor o quiera reconciliarse, lo queremos invitar para que venga. Vamos a orar por usted, lo vamos a bendecir, no lo vamos a juzgar, sino que lo vamos a bendecir. Vamos a orar por usted. Si hubiera alguien, no sé si hay alguien, mientras todos vamos inclinando nuestro rostro, cerrando nuestros ojitos. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, quiera reconciliarse, le damos este tiempo para que venga al frente y que podamos orar por usted. Ok, esta es una buena oportunidad, un buen momento para darse esa oportunidad. Dios te bendiga, bienvenida, qué bueno, vienes a reconciliar con el Señor.
Gloria a Dios, qué bendición. Sí, me ayuda, no sé si tiene ayudas que no me ayuden, las ayudas de la hermana que me den a orar. Ahorita van a orar por ti. Viene alguien más, vienes a recibir a Cristo, a reconciliar. Si me ayudan aquí a orar, hermanas, ayudas de la hermana de la pastora, ayúdenme a orar por ellas. Oremos por ellas, bendigámoslas, oremos por ellas. Bienvenidas de nuevo a la casa del Señor. Usted es bienvenida. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Dios va a completar la obra. Dios te está dando una nueva oportunidad hoy. Recíbela en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaramos salvación y libertad. En el nombre de Jesús. Que a partir de ahora se marque un nuevo tiempo, Señor, para esta jovencita. Declaramos tu amor, tu misericordia. Mientras los hermanos están orando, quisiera hacer un llamado, mientras ellas oran por las jovencitas que pasaron. Quisiera hacer un llamado así, no es un llamado general, pero si hubiera alguien que urgentemente necesite que oremos porque se ha sentido estancado, que Babilonia, aunque tal vez se ve muy pesado Babilonia, pero que Babilonia lo estancó y que ha dejado de orar, ha dejado de buscar a Dios, se alejó del Señor, que venga al frente. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano. Que se venga, vamos a orar todos y decir: Señor, avívanos, aviva el fuego del don de Dios que está en mí. Vamos a decirle al Señor que Él restaure nuestra pasión, que Él restaure nuestro gozo. Si quieres venir, ven así rápido, pero vamos a orar todos y vamos a decirle al Señor: renueva en nosotros ese gozo, renueva en nosotros ese deleite. Tal vez habías perdido el deleite, tal vez te habías acomodado a una religión, pero ahora el Señor te quiere dar un nuevo tiempo, que te metas a unas nuevas experiencias, que empieces a disfrutar de un nuevo tiempo en el Señor. Eso es, qué bueno que estás viniendo, porque así vamos a orar. No sé si hacemos un espacio aquí, si pudiéramos acercarnos un poquito más por los hermanos que están quedándose allá, y vamos a orar. Eso es. Muy bien, voy a orar entonces. Vamos a hacer una oración mientras los hermanos cantan. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a bendecir a mis hermanos, Señor. Trae ese renuevo, Señor, esa frescura a sus vidas. Nuevas experiencias, Señor. Nuevas experiencias, un nuevo tiempo. Renueva el deleite. Renueva el deleite, renueva el gozo, renueva la pasión. Eso es. Recibe hoy.